Caminen hoy por la Avenida Florida, por Cabildo o por cualquier peatonal comercial de la Argentina, donde durante décadas brilló el cartel rojo y blanco más famoso del país. Hoy solo quedan persianas bajas, vidrieras oscuras y el eco del silencio. Apenas unos años atrás, Garbarino era el rey indiscutido del retail. Tenían más de 200 sucursales, dominaban el mercado de la tecnología y eran el templo absoluto de las cuotas sin interés para millones de familias. Incluso se daban el lujo de traer a Christopher Lloyd, el mismísimo Doc Brown de Volver al Futuro, para filmar publicidades millonarias en Buenos Aires. Pero para el año 2021, la postal se volvió trágica. Góndolas completamente vacías, miles de compradores denunciando estafas online y más de 4.000 laburantes acampando en la vereda, reclamando meses de sueldos adeudados. ¿Cómo fue que el mayor símbolo del consumo popular argentino se derrumbó en un abismo de deudas en dólares, promesas vacías y quiebras judiciales? ¿Qué papel jugaron la inflación, Mercado Libre y los errores en una mesa de directorio? Acompáñenos a retroceder en el tiempo para entender el ascenso, la gloria y el colapso del imperio silencioso de Garbarino. Corría el año 1952 en la República Argentina. Era una época donde el país respiraba un aire de transformación social y el consumo empezaba a dejar de ser un privilegio exclusivo de las clases altas para convertirse en el motor de una clase media que se consolidaba con fuerza. En las calles de Buenos Aires, los tranvías todavía marcaban el ritmo del tránsito. Los cafés porteños se llenaban de tertulias políticas y en los hogares, la radio era el centro absoluto de la vida familiar. Sin embargo, algo estaba cambiando en el interior de aquellas casas. La gente ya no solo quería escuchar lo que les transmitían por el aire, querían ser dueños de su propia música. En ese contexto fascinante, en un pequeño local ubicado sobre la calle Uruguay, en el corazón del centro porteño, un hombre llamado José Garbarino decidió apostar por un sueño. No era un gran magnate ni un heredero de fortunas patricias. Era un comerciante con una visión agudísima para leer los anhelos de la sociedad de su tiempo. José abrió las puertas de su negocio con un catálogo modesto pero profundamente deseado por los porteños de mediados de siglo. Los discos de pasta a 78 revoluciones por minuto y las primeras consolas de sonido combinadas que empezaban a fabricarse en el país. Aquel primer local no se parecía en nada a las megatiendas impersonales de décadas posteriores. Era un espacio íntimo, cálido, donde el mostrador de madera separaba al cliente de una cuidada selección de tangos, folclore y los primeros destellos del bolero internacional. Ir a lo de Garbarino en la calle Uruguay no era simplemente hacer una compra rápida, era un ritual. Los clientes entraban, saludaban al dueño por su nombre, pedían escuchar un disco en el fonógrafo de prueba y discutían sobre la fidelidad del sonido de los nuevos equipos. José entendió desde el primer día una máxima que se convertiría en el ADN histórico de su empresa. El cliente argentino valora el producto, pero valora muchísimo más el vínculo de confianza y la recomendación personalizada. Pero José Garbarino no era un hombre que se conformara con la nostalgia. Hacia finales de la década de 1950 y principios de los 60, observó con atención un fenómeno que estaba transformando el paisaje urbano y doméstico de la Argentina. La electrificación de los hogares avanzaba a paso firme y una nueva generación de aparatos prometía revolucionar la vida cotidiana y liberar a las familias de las tareas más pesadas del hogar. Era el estallido de lo que en la industria comercial se conoce como la línea blanca y la línea marrón. Con una intuición comercial brillante, José comprendió que el mercado del disco y el audio de salón, aunque leal, tenía un techo de crecimiento limitado. Si realmente quería construir una empresa que perdurara en el tiempo y escalara a nivel nacional, debía dar un salto audaz. No podía quedarse únicamente en el living de los audiófilos. Tenía que entrar a las cocinas, a los lavaderos y a las habitaciones de todas las familias argentinas. Así fue como, paulatinamente, las vitrinas del local de la calle Uruguay empezaron a transformarse. Al lado de los vitroleros y las colecciones de Carlos Gardel y Aníbal Troilo, aparecieron imponentes heladeras de las primeras marcas nacionales. Heladeras Siam, con sus características manijas robustas, los primeros ventiladores de pie que aliviaban los veranos húmedos de Buenos Aires, y sobre todo,
el aparato que cambiaría para siempre la cultura popular argentina, el televisor blanco y negro. Ese movimiento estratégico fue el verdadero punto de inflexión en el origen del imperio. Garbarino dejó de ser una simple disquería de barrio para empezar a posicionarse como una casa de artículos para el hogar. La propuesta de valor era clara y contundente: llevar la modernidad y el confort a cada rincón del país, respaldados por la garantía de un apellido que ya inspiraba respeto en el centro porteño. En aquellos años fundacionales, la estructura de costos era manejable. El inventario se controlaba con libretas de almacenero y el propio José supervisaba las entregas y el servicio técnico. Era el retrato clásico del comercio familiar argentino exitoso, noble y austero, que crecía al mismo ritmo que una Argentina optimista que confiaba en su progreso industrial y en el bienestar de su gente. Nadie en aquella pequeña tienda de la calle Uruguay podía imaginar que esa semilla comercial crecería hasta convertirse en el mayor gigante minorista de electrodomésticos del país, ni mucho menos que, medio siglo después, ese mismo sueño colapsaría en medio de una de las tormentas económicas y corporativas más feroces de la historia nacional. Para entender cómo aquel modesto local de la calle Uruguay logró multiplicarse hasta convertirse en el gigante indiscutible del retail argentino, es indispensable comprender una de las mayores obsesiones culturales y financieras de la clase media del país: el arte de comprar en cuotas. En la Argentina de las décadas de 1970 y 1980, la economía era un terreno inherentemente inestable, atravesado por ciclos recurrentes de inflación y saltos cambiarios que pulverizaban el poder adquisitivo del salario. En ese contexto hostil, el argentino promedio desarrolló un mecanismo de defensa y una filosofía de consumo muy particular: ahorrar en moneda local para comprar un bien de consumo durable a futuro era una carrera perdida contra el tiempo. La única forma real de progresar, de equipar la casa, de cambiar la heladera o de adquirir ese primer televisor color que deslumbraba desde las vidrieras, era financiarlo. José Garbarino y su familia leyeron esta psicología social con una precisión quirúrgica. Comprendieron antes y mejor que muchos de sus competidores que, en la Argentina, el precio de contado de un electrodoméstico era un dato secundario. Lo que verdaderamente determinaba la decisión de compra en el seno de una familia era el monto de la cuota mensual y la posibilidad de licuar ese gasto en el tiempo. Así la marca empezó a tejer una alianza estratégica fundamental con todo el sistema bancario y financiero nacional. Las promociones de financiamiento, los planes de pago extendidos y las famosas cuotas sin interés dejaron de ser una simple herramienta de marketing para transformarse en el verdadero motor del negocio. Garbarino no solo vendía lavarropas, cocinas o estufas. Garbarino vendía acceso al confort, vendía la ilusión perfectamente alcanzable de vivir mejor a pesar de los vaivenes económicos del país. Con esta fórmula afianzada, la década de 1980 y sobre todo la llegada de los años 90 trajeron consigo un cambio radical en el modelo de expansión. Fue la época de la apertura económica y del famoso plan de convertibilidad, donde la paridad de un peso igual a un dólar generó un boom de consumo sin precedentes, acompañado por una estabilidad monetaria que permitió proyectar a largo plazo como nunca antes. La clase media argentina vivía un romance con el crédito y las marcas internacionales inundaron el mercado local. Para capturar esa avalancha de demanda, la vieja tienda de barrio ya no era suficiente. El retail necesitaba transformarse en un espectáculo, en una experiencia de paseo y deseo. Fue entonces cuando Garbarino inició una conquista territorial sin cuartel a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y las principales capitales del interior. Los carteles rojos y blancos comenzaron a colonizar las arterias comerciales más codiciadas y transitadas del país. Abrir una mega sucursal en la peatonal Florida, en pleno corazón financiero y turístico porteño, o dominar avenidas emblemáticas como Cabildo en Belgrano, Santa Fe en Barrio Norte, o las concurridas calles peatonales de Once, Flores y Lomas de Zamora, se convirtió en una declaración de principios. Cada nuevo local que se inauguraba era más grande, más luminoso y más imponente que el anterior.
Pero la verdadera revolución en el mapa del consumo argentino, en los años 90, fue el estallido de los grandes centros comerciales, los famosos shoppings. Lugares como Unicenter en Martínez, el Alto Palermo, el Abasto Shopping o el Paseo Alcorta cambiaron para siempre los hábitos sociales de las familias argentinas. El paseo familiar del fin de semana dejó de ser exclusivamente una vuelta por la plaza o el parque para trasladarse a los pasillos climatizados de los shoppings. En ese nuevo ritual urbano, entrar a la sucursal de Garbarino era una parada obligada. Las vidrieras se transformaron en inmensas pantallas donde los pibes se quedaban fascinados mirando los nuevos videojuegos y los padres consultaban con los vendedores, aquellos clásicos vendedores de traje y corbata que trabajaban a comisión y conocían cada especificación técnica. ¿Cómo llevarse ese equipo de audio modular o esa flamante videocasetera en 12 o 24 pagos con tarjeta de crédito? La expansión no se detuvo en la Avenida General Paz. La empresa entendió que para ser un verdadero imperio nacional debía ser federal. Con una logística cada vez más sofisticada y una agresiva inversión publicitaria en los canales de televisión de aire de alcance nacional, Garbarino desembarcó con fuerza en Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata y Neuquén. En cada provincia, la llegada del gigante porteño era recibida como un síntoma de modernidad y estatus comercial. Para fines de la década de 1990, aquella modesta disquería fundada por José en la calle Uruguay había quedado muy atrás en el espejo retrovisor. Garbarino se había transformado en una maquinaria de retail omnipresente, un actor indiscutible de la vida cotidiana del país que competía palmo a palmo en una guerra de gigantes contra rivales históricos como Frávega, Musimundo y Ribeiro. Parecía que el cielo era el único límite para el cartel rojo y blanco. Sin embargo, detrás de esa fachada de locales repletos y expansión constante, la empresa empezaba a adentrarse en su era de mayor esplendor y ambición. Una etapa donde el poder y la escala alcanzarían niveles insospechados, pero donde también se sembrarían, en silencio, las semillas de una estructura tan gigantesca como pesada. Con la llegada del nuevo milenio, el mapa del consumo en la Argentina experimentó una metamorfosis acelerada. Si en las décadas posteriores a su fundación, Garbarino había consolidado su nombre como una casa de confianza para la compra de línea blanca y marrón, los años 2000 trajeron consigo el estallido inevitable de la era digital y las telecomunicaciones. Ya no se trataba únicamente de vender heladeras, cocinas o televisores de tubo. El consumidor argentino empezaba a demandar computadoras personales, teléfonos celulares, cámaras digitales y dispositivos de audio portátiles. En esa transición cultural y tecnológica, la empresa no se quedó esperando a que el futuro golpeara a sus puertas. Decidió salir a comprarlo. En una jugada estratégica maestra de concentración comercial, el grupo Garbarino adquirió y potenció la marca Compumundo, una cadena hermana pensada específicamente para dominar el segmento de la informática, el gaming y los gadgets tecnológicos. Esta maniobra le permitió al holding cubrir absolutamente todos los frentes del comercio minorista. Mientras los locales tradicionales de Garbarino seguían siendo el destino por excelencia para equipar el hogar familiar, Compumundo se convirtió en el imán para los jóvenes, los profesionales y los fanáticos de la tecnología. La presencia en los shoppings se volvió abrumadora. Era habitual encontrar en un mismo centro comercial una mega sucursal de Garbarino en la planta baja y un local de diseño futurista de Compumundo en el primer piso. La hegemonía era absoluta. Para mediados de la década de 2000 y los primeros años de la década de 2010, Garbarino había alcanzado el punto máximo de su esplendor histórico. Se había coronado indiscutidamente como el rey del retail en la Argentina. La empresa operaba una red colosal que superaba las 200 sucursales distribuidas estratégicamente desde Jujuy hasta la Patagonia, empleando a más de 4.500 laburantes directos, entre vendedores de salón, personal de caja, administrativos, técnicos y choferes de logística. Su centro de distribución en la zona sur del Gran Buenos Aires era una ciudadela del movimiento constante, de donde salían a diario cientos de camiones cargados de ilusiones envueltas en cartón y telgopor, destinadas a miles de hogares que pagaban rigurosamente sus cuotas mes a mes.
Ese poderío comercial y financiero se reflejó con una potencia inusitada en sus campañas publicitarias, que pasaron a formar parte de la cultura popular y del archivo histórico de la televisión argentina. Ya no les alcanzaba con anunciar ofertas o promociones bancarias en los diarios del domingo. Garbarino empezó a producir verdaderos cortometrajes de nivel cinematográfico. El hito máximo de esta era de opulencia publicitaria ocurrió en el año 2011, cuando la marca logró un golpe de efecto que resonó en toda América Latina. Contrataron al actor hollywoodense Christopher Lloyd para que volviera a encarnar a su legendario personaje, el Doc Brown de la trilogía Volver al Futuro. Ver al emblemático científico loco manejando el auto del tiempo por las calles de Buenos Aires, estrellándose contra una sucursal de Garbarino para sorprenderse con la tecnología del presente, no fue solo un anuncio exitoso. Fue una demostración rotunda de estatus, de espalda financiera y de liderazgo indiscutido. La marca estaba en la cima absoluta de la montaña comercial argentina, facturando miles de millones de pesos y marcando el pulso exacto del consumo nacional. Sin embargo, en esa misma búsqueda de escala infinita, la conducción de la empresa estaba por dar un paso que cambiaría para siempre su estructura patrimonial, llevándolos de las vidrieras comerciales a las profundidades del entramado industrial argentino. Más allá del destello mediático y el dominio absoluto en los pasillos de los shoppings, la ambición del grupo Garbarino escondía un movimiento estructural mucho más profundo y arriesgado. En la Argentina, el comercio minorista de electrodomésticos y tecnología siempre estuvo íntimamente ligado a los vaivenes de la política industrial y las regulaciones aduaneras. Para fines de la década de 2000 y principios de 2010, el gobierno nacional profundizó las políticas de sustitución de importaciones y fortaleció el régimen de promoción industrial en el extremo sur del país. La ecuación para los grandes operadores comerciales era tan clara como exigente. Si querían seguir vendiendo televisores de pantalla plana, aires acondicionados, microondas y teléfonos celulares sin sufrir el estrangulamiento de las trabas a la importación, ya no bastaba con ser eficientes compradores y distribuidores. Había que convertirse en fabricantes. Fue así como la familia Garbarino decidió dar el salto monumental de mostrador a la línea de montaje. El grupo fundó y desarrolló Tecnosur, su propia planta industrial radicada en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Levantar y operar una fábrica en el fin del mundo no era una tarea para improvisados ni para espaldas financieras endebles. Requería una inversión multimillonaria en dólares, acuerdos tecnológicos complejos con gigantes globales como Samsung, LG, Philips o BGH, y una logística de abastecimiento extremadamente delicada que implicaba traer componentes desde el exterior, ensamblarlos en el sur austral y luego transportar el producto terminado más de 3.000 kilómetros por ruta y mar hasta los centros de consumo en el centro y norte del país. Durante los primeros años, la apuesta por Tierra del Fuego pareció ser el golpe maestro definitivo que blindaría el imperio. Operar bajo el paraguas de Tecnosur le otorgaba a Garbarino una ventaja competitiva feroz. Les aseguraba un flujo constante y priorizado de mercadería. Les permitía acceder a beneficios fiscales clave y les daba el control total sobre los márgenes de rentabilidad de los productos más vendidos del mercado. La sinergia era perfecta. Lo que se fabricaba en Río Grande se distribuía de inmediato en el centro logístico bonaerense y se exhibía, pocas semanas después, en las vidrieras de las más de 200 sucursales que el grupo tenía distribuidas por toda la geografía argentina. En paralelo a esta monumental expansión industrial, el holding siguió sumando capas a su ecosistema comercial con el lanzamiento y la consolidación de Garbarino Viajes, una agencia de turismo integral que aprovechaba la inmensa base de datos de clientes fieles, las alianzas con las tarjetas de crédito y el financiamiento en cuotas para vender desde paquetes vacacionales a Brasil o el Caribe hasta pasajes aéreos y reservas de hotel. A simple vista, el grupo Garbarino se había transformado en un ecosistema autosuficiente, una corporación todopoderosa capaz de acompañar al consumidor argentino en cada etapa de su vida cotidiana y de sus proyectos familiares. Sin embargo, en la economía comercial, y muy especialmente en la economía argentina, el gigantismo suele cobrar un precio extremadamente alto.
Para sostener una maquinaria de semejante envergadura, el holding construyó una estructura de costos fijos que con el paso del tiempo se volvería peligrosamente rígida y pesada. Sostener los alquileres de los locales más amplios y codiciados en las avenidas peatonales y los centros comerciales más caros del país, abonar mensualmente una nómina salarial que superaba las 4.500 familias entre empleados de comercio y operarios industriales, financiar un flujo constante de publicidad masiva en prime time y al mismo tiempo alimentar el capital de trabajo masivo que requería la planta de Tierra del Fuego, exigía una única condición innegociable. El consumo no podía detenerse jamás. La salud financiera del imperio dependía intrínsecamente de que las cajas registradoras de todo el país siguieran sonando a un ritmo vertiginoso, día tras día, mes tras mes. La empresa había quedado anclada a un modelo de negocio de ladrillo y mortero del siglo XX, perfectamente optimizado para una economía de consumo ascendente y crédito bancario fluido, pero con muy poco margen de maniobra frente a un eventual cambio de ciclo o una recesión prolongada. Y en silencio mientras las luces de las sucursales seguían brillando y los camiones seguían recorriendo el país, dos fuerzas devastadoras se estaban gestando en el horizonte. Una revolución tecnológica invisible que cambiaría para siempre los hábitos de compra del consumidor y una nueva e inexorable tormenta macroeconómica que pondría a prueba cada cimiento del gigante. Mientras los carteles rojos y blancos de Garbarino seguían iluminando las esquinas más transitadas del país y las líneas de montaje en Río Grande operaban a todo vapor para satisfacer una demanda que parecía inagotable, una revolución silenciosa y fundamental se estaba gestando en los hogares argentinos. No se trataba de un cambio en la economía macroeconómica, ni de una nueva regulación aduanera. Era un cambio profundo en la cultura, en los hábitos cotidianos y, sobre todo, en la forma en que el consumidor se vinculaba con la compra de productos tecnológicos y electrodomésticos. El siglo XXI empezaba a mostrar su verdadero rostro, y la batalla por el comercio minorista ya no iba a librarse únicamente sobre las veredas de cemento, ni en los pasillos climatizados de los shoppings, sino en las pantallas de las computadoras y, muy pronto, en los teléfonos celulares. En la Argentina, esa revolución digital tenía un nombre propio y un crecimiento exponencial: Mercado Libre. Fundada por Marcos Galperín en 1999, la plataforma había evolucionado desde un simple sitio de remates por Internet hasta convertirse en un ecosistema de comercio electrónico y servicios financieros de alcance regional. Durante años, los grandes gigantes del retail tradicional, Garbarino, Frávega, Musimundo, miraron al comercio electrónico con una mezcla de escepticismo y condescendencia. Para la vieja guardia del supermercadismo y los electrodomésticos, la venta online era apenas un canal marginal, un catálogo digital complementario que nunca podría reemplazar la experiencia física de entrar a una tienda, mirar la vidriera, tocar el lavarropas, encender la pantalla del televisor y negociar las cuotas cara a cara con el vendedor. Esa subestimación no era casual. Respondía a la estructura misma del modelo comercial que había llevado a Garbarino a la cima. Durante más de medio siglo, el éxito del grupo se había basado en el poder de convicción y la destreza comercial de sus vendedores de salón. En cada una de las más de 200 sucursales existía un ejército de trabajadores especializados que no solo asesoraban al cliente, sino que dependían intrínsecamente de ese contacto físico para generar sus ingresos. En la cultura de Garbarino, como en la de todo el retail rioplatense de línea blanca y marrón, el salario básico del empleado de comercio era apenas el punto de partida. La verdadera diferencia económica a fin de mes la hacían las comisiones por venta y los incentivos por colocar productos asociados, como extensiones de garantía o seguros. Aquí es donde se produjo el mayor conflicto interno, la contradicción estructural que paralizó y demoró la verdadera transformación digital del gigante. El dilema del canal comercial. Impulsar de manera agresiva y total una plataforma de venta electrónica directa implicaba indefectiblemente competir contra sus propias sucursales físicas y sacarle una tajada del negocio a su propio personal de ventas. ¿Cómo le explicaba la gerencia general a un vendedor estrella de la Avenida Florida o del Unicenter
que llevaba 15 años camiseteando la marca, que ahora la empresa prefería que el cliente comparara precios en su sillón y cerrara la compra con un clic, sin la intervención de ningún empleado de salón. Para evitar ese choque frontal con su fuerza laboral y proteger la inmensa inversión realizada en ladrillo y mortero, Garbarino adoptó una estrategia digital defensiva, híbrida y tardía. Sí, la empresa tenía su página web y sí permitía realizar compras por Internet, pero el sistema entero estaba diseñado como un apéndice de las tiendas físicas, no como un ecosistema digital nativo. La navegación en el sitio solía ser engorrosa. Los sistemas de actualización de stock no siempre estaban perfectamente integrados en tiempo real con los depósitos regionales y, lo que era aún más crítico, la logística de entrega a domicilio seguía dependiendo de una estructura de transporte tradicional que era lenta y costosa en comparación con la agilidad que empezaban a exigir los nuevos tiempos. Mientras Garbarino intentaba hacer malabares para equilibrar la convivencia pacífica entre sus mastodontes de hormigón y su incipiente tienda online, Mercado Libre no tenía ninguna de esas ataduras patrimoniales ni culturales. No pagaba alquileres millonarios por locales en esquinas premium. No cargaba con el costo fijo de miles de empleados de salón contratados bajo convenio comercial tradicional. Y reabastecía al país a través de una red de operadores logísticos y vendedores independientes, que competían ferozmente por precio y velocidad de entrega. El consumidor argentino, acosado por una inflación que empezaba a despertar de nuevo y con muy poco tiempo libre, cambió su comportamiento con una rapidez implacable. El clásico paseo familiar del domingo al shopping para ir a ver el precio de las televisiones se fue transformando en el fenómeno de showrooming. La gente entraba al local de Garbarino, miraba las dimensiones de la pantalla de 50 pulgadas, le hacía 3 preguntas técnicas al vendedor y, mientras éste iba a buscar la libreta de cotización, el cliente sacaba su smartphone. Buscaba el mismo número de modelo en Mercado Libre, comprobaba que estaba un 15% más barato y con envío gratis en 24 horas, y salía del local sin comprar nada. La calle, lentamente, empezaba a vaciarse del comprador compulsivo que entraba y salía con el paquete en la mano. Las sucursales gigantescas, concebidas como templos del consumo masivo en la época del dólar 1 a 1 y del auge de los shoppings, empezaban a convertirse en costosas e inmensas salas de exhibición para marcas que luego la gente terminaba adquiriendo a través del comercio electrónico. El enemigo era silencioso, invisible, no tenía carteles luminosos en la vía pública, ni contrataba actores de Hollywood, pero estaba reescribiendo las reglas del juego comercial de la Argentina en tiempo real. Y Garbarino, cargando con el peso titánico de su propio pasado glorioso, empezaba a descubrir que llegar tarde a la revolución del futuro tenía un costo que no se pagaba con cuotas sin interés. Hacia el año 2018, la República Argentina volvió a adentrarse en una de sus cíclicas y devastadoras crisis macroeconómicas. Lo que durante un breve periodo había parecido una estabilización financiera y un retorno al crédito accesible, se evaporó de la noche a la mañana, dejando paso a una abrupta corrida cambiaria que fulminó el valor del peso argentino. Para el ciudadano de a pie, la devaluación fue un golpe directo y violento al bolsillo. Para un gigante comercial con la estructura de Garbarino, el temblor monetario significó el comienzo de un terremoto estructural que haría crujir hasta los cimientos más profundos de su imperio. En la industria del retail de línea blanca y marrón en la Argentina, existe una regla de oro tan implacable como peligrosa. El capital de trabajo y las obligaciones con los proveedores tecnológicos e industriales suelen estar indexados, directa o indirectamente, al dólar estadounidense. Pero la facturación diaria de los mostradores se realiza exclusivamente en pesos. Cuando el tipo de cambio se disparó exponencialmente entre 2018 y 2019, el grupo Garbarino quedó atrapado en el ojo de un huracán financiero de dos frentes. Por un lado, el costo de reposición de la mercadería, desde los televisores ensamblados en Tierra del Fuego hasta las computadoras portátiles importadas, se encareció a un ritmo vertiginoso. Por otro lado, los ingresos generados en las más de 200 sucursales físicas se licuaban día tras día al compás de una inflación que aceleraba sin control. Sin embargo, el impacto más destructivo de aquella tormenta perfecta no fue únicamente el descalce cambiario,
sino el golpe letal que la crisis le asestó al corazón mismo del modelo de negocio de Garbarino, el sistema de financiamiento en cuotas sin interés. Durante décadas, como habíamos visto, la empresa había prosperado al actuar como el gran facilitador del confort hogareño para la clase media argentina. Pero en ese escenario de inflación desatada y con el Banco Central elevando las tasas de interés de referencia a niveles astronómicos para intentar frenar el alza del dólar, el ecosistema financiero cortó el suministro de oxígeno de manera drástica. Los bancos y las emisoras de tarjetas de crédito se vieron obligados a recalcular sus riesgos y recortaron abruptamente los márgenes de financiamiento para el consumo. Las promociones de 12, 18 y 24 cuotas sin interés, que habían sido el gran imán para llenar los pasillos de los shoppings los fines de semana, desaparecieron prácticamente del mapa de la noche a la mañana o quedaron restringidas a programas gubernamentales acotados. Para comprar una heladera, un lavarropas o un aire acondicionado en los salones de Garbarino, el cliente ahora se enfrentaba a costos financieros totales exorbitantes que duplicaban o triplicaban el precio original del producto, o bien debía disponer de un límite de compra en su tarjeta de crédito que la gran mayoría de los trabajadores argentinos ya no tenía, debido al estancamiento de los salarios reales frente a la inflación. La reacción del consumidor fue tan inmediata como lógica. El argentino promedio, viendo amenazada la estabilidad de su economía familiar, recortó todos los gastos no esenciales y pospuso el recambio de electrodomésticos. El paseo del fin de semana por las sucursales rojas y blancas dejó de ser una salida de compra para convertirse en una caminata nostálgica frente a vidrieras con precios inalcanzables. Las ventas se desplomaron estrepitosamente en todo el territorio nacional, perdiendo volumen mes a mes con una agudeza alarmante. Fue en ese momento crítico cuando el verdadero peso del gigantismo, aquel que se había incubado durante los años de gloria y expansión desmedida, comenzó a pasar su factura más amarga. La facturación caía en picada, pero la estructura de costos fijos de la empresa permanecía estática e inamovible. Había que seguir pagando alquileres millonarios por sucursales gigantescas en ubicaciones premium, que ahora estaban vacías. Había que mantener operativas las líneas de montaje de Tecnosur en el extremo sur del país, sin que el mercado absorbiera la producción con la velocidad necesaria. Y sobre todo, había que sostener los salarios de una nómina laboral de más de 4.500 familias en un contexto donde los ingresos operativos de las tiendas se habían desplomado. Para intentar cubrir ese bache gigante en su flujo de caja y mantener girando la rueda del negocio, la conducción del grupo recurrió a una herramienta tan común como peligrosa en el mundo corporativo: el endeudamiento bancario a corto plazo y el estiramiento de los plazos de pago con los grandes proveedores industriales. Lo que al principio fue una maniobra de emergencia para ganar tiempo, esperando que la economía nacional se reactivara tras un nuevo ciclo electoral, rápidamente se transformó en una espiral de deuda insostenible. El pasivo del grupo Garbarino empezó a engordar a un ritmo escalofriante, acumulando miles de millones de pesos en deudas con entidades bancarias privadas y oficiales, mientras que las líneas de crédito comercial con las grandes multinacionales del sector tecnológico se tensaban hasta el límite de la ruptura. Empresas globales de la talla de Samsung, LG, Philips o Whirlpool, viendo que sus facturas acumulaban meses de retraso y que el riesgo de un default corporativo en la Argentina crecía día tras día, empezaron a encender las luces rojas en sus centrales crediticias. La confianza, aquel activo invisible y vital sobre el que se había edificado todo el prestigio del apellido Garbarino desde aquel lejano local en la calle Uruguay, empezaba a fisurarse de manera irreversible. El imperio seguía de pie y sus puertas seguían abiertas, pero por dentro, la hemorragia financiera ya se había vuelto incontrolable. El calendario marcó el inicio del año 2020 y en los pasillos de la gerencia general de Garbarino, la atmósfera era irrespirable. La hemorragia financiera iniciada tras las devaluaciones de 2018 y 2019 no había hecho más que agravarse, transformando al rey indiscutido del retail en un gigante con pies de barro, ahogado por una deuda que ya superaba los 4.400 millones de pesos. Para la familia Garbarino,
que había construido el imperio desde aquel modesto mostrador de disquería en la calle Uruguay hasta convertirlo en un símbolo nacional, la realidad se impuso con una crudeza devastadora. El modelo de negocio tradicional estaba agotado, y ellos ya no contaban con la espalda financiera ni con el crédito bancario para sostener la estructura. Había llegado el momento más doloroso en la historia de cualquier empresa familiar de esa escala: soltar el timón y vender. Fue en ese escenario de extrema fragilidad cuando apareció en escena un nuevo actor que prometía ser el salvador de la corporación: el empresario Carlos Rosales, titular del grupo Prola y hombre fuerte del sector asegurador a través de la firma Profseguros, además de dirigente deportivo vinculado al fútbol grande de la Argentina. En junio de 2020, tras semanas de intensas negociaciones y auditorías contrarreloj, se oficializó el traspaso accionario. La operación se cerró bajo una modalidad clásica de los rescates corporativos en crisis: una venta por un precio simbólico, el famoso traspaso a un peso, en la que el nuevo dueño no desembolsaba una fortuna en efectivo para recomprar el capital, sino que asumía la responsabilidad legal y patrimonial de reestructurar el pasivo monumental con los bancos, los dueños de los locales y los grandes proveedores tecnológicos. La llegada de Rosales fue acompañada por una campaña de comunicación rimbombante, cargada de un optimismo que intentaba disipar de un plumazo los temores del mercado y llevar tranquilidad a los hogares de los más de 4.500 laburantes que dependían del holding. En sus primeras declaraciones públicas, la nueva conducción planteó un horizonte de refundación ambicioso y espectacular. Aseguraron que se inyectaría capital de trabajo fresco para normalizar de inmediato la cadena de pagos, que se renegociaría la deuda financiera y que la histórica marca roja y blanca experimentaría una acelerada conversión tecnológica para transformarse, ni más ni menos, en el Amazon argentino. El plan discursivo era seductor: aprovechar la inmensa red de locales físicos como centros de distribución logística de última milla y competir de igual a igual en el terreno digital contra Mercado Libre. Sin embargo, entre las presentaciones de PowerPoint en las oficinas ejecutivas y la realidad de la economía callejera, se abrió un abismo infranqueable. La adquisición de Garbarino por parte del grupo Prola coincidió en el tiempo con un evento histórico global que alteraría para siempre la vida social y comercial del planeta: el estallido de la pandemia de COVID-19 y la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la extensa cuarentena, decretado por el gobierno argentino para mitigar la propagación del virus. De un día para el otro, la principal ventaja patrimonial de Garbarino, su colosal red de más de 200 sucursales ubicadas en las avenidas peatonales y los shoppings de todo el país, se convirtió en una carga estructural paralizante. Las persianas metálicas cayeron a plomo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Las vidrieras quedaron a oscuras, los salones de venta se vaciaron y los miles de vendedores que durante décadas habían sostenido la facturación de la empresa, con su trato personalizado, quedaron confinados en sus casas, imposibilitados de generar una sola operación comercial. En ese contexto de parálisis absoluta del comercio de ladrillo y mortero, quedó al descubierto la gran falaz promesa del cambio de manos. Nunca existió un verdadero flujo de fondos frescos y genuinos para rescatar el capital de trabajo. La nueva administración había apostado a financiar la reestructuración del pasivo utilizando el flujo de caja operativo futuro de la propia empresa, una estrategia que dependía enteramente de que las tiendas siguieran abiertas y vendiendo a todo motor. Al cerrarse los mostradores por la cuarentena, la caja diaria se redujo prácticamente a cero, y el canal de venta online, aquel que había sido subestimado durante años y que aún era técnica y logísticamente incompleto, no tuvo la capacidad ni el soporte de infraestructura para absorber la totalidad de la demanda. Pero el golpe final de esta etapa provino del lado de la cadena de suministro. Las grandes multinacionales de la electrónica y la línea blanca, Samsung, LG, Motorola, Philips, Whirlpool, que ya venían acumulando deudas millonarias en dólares impagas de la gestión anterior, decidieron cortarle definitivamente el crédito al nuevo titular de la marca. Para entregar un solo televisor, una notebook o un lavarropas, los fabricantes exigieron pagos al contado, por adelantado y en divisa dura,
un requisito que las exhaustas arcas del grupo eran completamente incapaces de cumplir. El traspaso de mando, que en los comunicados de prensa había sido presentado como el renacimiento de un ícono nacional, no fue más que un espejismo financiero que apenas logró postergar lo inevitable. Sin mercadería nueva para vender, con las sucursales físicas clausuradas por la emergencia sanitaria y con un pasivo monetario que crecía día tras día por la acumulación de intereses, el imperio silencioso de Garbarino empezó a deslizarse por un tobogán sin retorno. Las promesas de transformación digital y expansión se desvanecieron en el aire, dejando paso al síntoma más escalofriante y visible del deterioro comercial. El momento en que, al levantarse lentamente las restricciones de la cuarentena, los clientes argentinos entraron a los locales y se encontraron con una escena que jamás habrían imaginado ver. Hacia finales del año 2020 y los primeros meses de 2021, las estrictas restricciones sanitarias del aislamiento empezaron a flexibilizarse en la República Argentina. Los paseos comerciales de la Avenida Florida, las calles céntricas de Córdoba, Rosario y Mendoza, y los pasillos de los principales shoppings del país intentaban recuperar el pulso de su antigua normalidad. En ese escenario de apertura gradual, miles de familias argentinas volvieron a caminar frente a los históricos locales de Garbarino. Las persianas metálicas, que habían permanecido bajas durante los meses más duros de la cuarentena, finalmente volvieron a levantarse. Las luces de los salones se encendieron y el característico cartel rojo y blanco parecía darles la bienvenida una vez más. Sin embargo, al traspasar las puertas de cristal, los clientes se encontraron con una postal surrealista, desoladora y profundamente desconcertante. No había televisores de pantalla plana exhibidos en las paredes de fondo. Las líneas de heladeras, lavarropas y cocinas, que históricamente formaban pasillos interminables de acero inoxidable y esmalte blanco, habían desaparecido. En las mesas de exhibición de Compumundo, donde antes deslumbraban las últimas notebooks, consolas de videojuegos y teléfonos celulares de alta gama, ahora reinaba el vacío o, en el mejor de los casos, algún cable suelto y soportes acrílicos sin producto. Las famosas góndolas vacías, un síntoma visual que en la memoria colectiva argentina siempre estuvo asociado a las peores crisis hiperinflacionarias y de desabastecimiento del pasado, se convirtieron en la nueva y triste identidad estética del gigante del retail. Para el consumidor tradicional, aquel que todavía valoraba la experiencia del paseo familiar del fin de semana y la consulta técnica cara a cara, entrar a una sucursal de Garbarino en aquella época era un ejercicio de melancolía. Detrás de los mostradores, los clásicos vendedores de salón permanecían de pie, con sus uniformes impecables, pero con la mirada cansada y los brazos cruzados. No había nada que vender ni comisiones que cobrar. Si un cliente preguntaba por una heladera Siam o un televisor ensamblado en Tierra del Fuego, la respuesta del empleado era casi siempre en voz baja, cargada de una resignación impotente. No tenemos stock, maestro. No está entrando mercadería desde la central y no sabemos cuándo va a llegar. Lo único que poblaba los estantes eran accesorios marginales, fundas para celulares modelos viejos, cables HDMI, tostadoras discontinuadas o paquetes de pilas. ¿Cómo se había llegado a semejante nivel de vaciamiento en menos de un año de nueva gestión? La respuesta radicaba en el colapso absoluto de la cadena de suministro y en la ruptura irreversible de la confianza comercial. Las grandes empresas multinacionales de tecnología y línea blanca, fabricantes globales que durante décadas habían sido los socios estratégicos del crecimiento de Garbarino, decidieron cortarle de raíz todo suministro a cuenta. Para la central de créditos de firmas como Samsung, LG, Philips o Whirlpool, el grupo Prola y la nueva administración de Carlos Rosales ya no representaban un sujeto de crédito confiable. Con una deuda impaga acumulada en millones de dólares y un pasivo que crecía diariamente, ninguna fábrica estaba dispuesta a despachar un solo camión de mercadería si el dinero no era depositado por adelantado y al contado. Y esa liquidez simplemente ya no existía en las cajas de la empresa. Atrapada en esta parálisis operativa dentro del mundo físico, la conducción de Garbarino intentó una maniobra desesperada de supervivencia en el terreno digital. Acelerar a fondo la venta a través de su página web
y aprovechar las fuertes promociones bancarias del comercio electrónico. Fue en este punto donde la crisis estructural se transformó en una catástrofe reputacional de escala masiva. A través de agresivas campañas de marketing digital, la marca siguió ofreciendo electrodomésticos, productos de informática y aires acondicionados a precios competitivos y en cuotas, capturando el dinero de decenas de miles de compradores en todo el país que seguían confiando en el peso histórico del apellido Garbarino. Pero lo que aquellos compradores online no sabían era que estaban adquiriendo mercadería fantasmal, productos que no estaban físicamente en los depósitos de la empresa ni en las líneas de montaje de Tecnosur. El gigante había caído en la trampa del oportunismo comercial de supervivencia. Utilizar el flujo de caja fresco generado por las ventas online de los consumidores para intentar tapar los agujeros financieros más urgentes de la operatoria diaria, apostando a que en algún momento futuro se lograría destrabar el ingreso de mercadería para cumplir con las entregas. Ese cálculo resultó ser fatal. Los plazos de envío programados para 5, 10 o 15 días comenzaron a vencerse masivamente. Los teléfonos de atención al cliente de Garbarino colapsaron y dejaron de ser atendidos. Las redes sociales de la empresa y los foros de defensa del consumidor se inundaron de miles y miles de reclamos desesperados de familias que habían empezado a pagar la primera y la segunda cuota de una heladera o una computadora que nunca les había llegado, y a las que tampoco se les devolvía el dinero. El daño al activo más valioso que José Garbarino había construido desde 1952 en aquella pequeña tienda de la calle Uruguay, la confianza pública, fue absoluto e irreversible. La marca fue catalogada en la opinión pública como una trampa comercial. El imperio había entrado oficialmente en su espiral de la muerte. Sin stock no había ventas genuinas. Sin ventas no había caja para pagar a los proveedores. Y sin proveedores el vacío de los salones se hacía cada vez más inmenso. Ya no solo se habían quedado sin electrodomésticos para vender, se habían quedado sin futuro comercial. Y mientras las vidrieras se oscurecían de manera definitiva, una tormenta mucho más dolorosa y humana estaba a punto de estallar en las calles y en las puertas de cada sucursal. Para mediados del año 2021, la crisis del grupo Garbarino había superado largamente las fronteras de las disputas bancarias, las tensiones con Mercado Libre y los análisis corporativos en los directorios de la ciudad de Buenos Aires. Lo que había comenzado como una erosión financiera silenciosa en los estados contables se transformó de manera brutal y desgarradora en una catástrofe social y humanitaria que impactó de lleno en el corazón de más de 4.300 familias en toda la República Argentina. El colapso comercial del rey del retail dejó al descubierto la cara más dolorosa de las crisis empresariales. El momento exacto en que los números rojos de una planilla de cálculo se convierten en heladeras vacías, alquileres impagos y desesperación en los hogares de los trabajadores. En la tradición comercial argentina, y muy especialmente en el sector de la línea blanca y electrodomésticos, el sentido de pertenencia laboral solía ser excepcionalmente fuerte. En las sucursales emblemáticas de Garbarino, en la peatonal Florida, en la avenida Cabildo, en la peatonal de Lomas de Zamora o en los grandes locales de Rosario y Córdoba, era habitual encontrar vendedores, cajeros y técnicos de servicio postventa que llevaban 15, 20 o incluso 30 años vistiendo la clásica camisa con el logo rojo y blanco. Eran verdaderos históricos del mostrador que habían dedicado toda su vida activa a camisetear la marca, que habían visto crecer la empresa desde sus épocas de esplendor y que, con el fruto de ese trabajo cotidiano y las comisiones de las cuotas sin interés, habían logrado educar a sus hijos, comprar su primer auto o edificar su casa propia. Ese contrato moral, tejido durante décadas de trabajo incansable, se rompió en 1000 pedazos de la forma más fría e insensible posible. Hacia el segundo trimestre de 2021, el grupo Prola y la conducción ejecutiva de Carlos Rosales interrumpieron abruptamente el pago de los salarios mensuales. Al principio, la gerencia argumentó demoras administrativas y problemas transitorios de liquidez, producto de la pandemia, prometiendo regularizar las acreditaciones bancarias en cuestión de días.
Pero los días se transformaron en semanas, y las semanas se estiraron en meses eternos de absoluto vacío salarial. El desamparo en el que quedaron sumidos los trabajadores fue total. La empresa no solo dejó de abonar los sueldos en tiempo y forma, sino que cortó unilateralmente el pago de los aportes patronales y de la seguridad social. De un día para el otro, miles de empleados y operarios se encontraron con que sus obras sociales, la estructura médica vital de sus familias, estaban cortadas por falta de pago. En medio de un país que aún lidiaba con las secuelas sanitarias del COVID-19, hombres y mujeres que habían entregado su salud trabajando en los depósitos y salones de venta, descubrieron que no podían comprar un remedio en la farmacia ni llevar a sus hijos a una consulta médica, porque la corporación había retenido sus aportes salariales sin transferirlos a las entidades gremiales y asistenciales. A esta agonía se sumó la pérdida de las ART, aseguradoras de riesgos del trabajo, y la suspensión de los pagos de las cuotas alimentarias retenidas judicialmente por divorcios, lo que generó dramas familiares insostenibles. En el extremo sur del país, en la provincia de Tierra del Fuego, la situación en la planta industrial de Tecnosur en Río Grande alcanzó niveles de gravedad extrema. Los operarios de las líneas de montaje, que durante años habían ensamblado con orgullo los televisores y aires acondicionados que abastecían a todo el territorio nacional, quedaron atrapados en el sur austral, sin percibir sus quincenas y enfrentando el severo costo de vida patagónico en una parálisis industrial absoluta. La respuesta de la dirección de la empresa frente a este drama masivo fue una estrategia que generó aún más indignación y dolor: el silencio y el abandono. No hubo telegramas formales de despido masivo que les permitieran a los trabajadores tramitar el fondo de desempleo, ni se ofreció un cronograma de indemnizaciones legalmente homologado. Simplemente los dejaron a la deriva en una suerte de limbo jurídico perverso. Seguían siendo empleados en relación de dependencia de una corporación que no les pagaba un solo centavo para vivir, pero que al mismo tiempo no los desvinculaba legalmente, bloqueándoles la posibilidad de reinsertarse rápidamente en el mercado laboral formal o de cobrar los subsidios estatales de emergencia. La desesperación comenzó a ganar las calles, y los salones de venta, que alguna vez fueron símbolos del consumo y el progreso, estaban a punto de transformarse en bastiones de resistencia y protesta ciudadana. A medida que pasaban las semanas y la falta de respuestas por parte de la empresa se volvía absoluta, la desesperación de los trabajadores se transformó en organización y resistencia. Si en los despachos de la gerencia general imperaba el silencio, en las veredas de toda la Argentina empezó a escucharse el reclamo de quienes se negaban a perder sus derechos básicos sin luchar. Los históricos locales rojo y blanco, concebidos originariamente como templos del consumo familiar y escaparates del progreso tecnológico, se convirtieron repentinamente en los escenarios principales de un conflicto sindical de escala nacional que conmovió a toda la sociedad. El punto de inflexión de este drama humano se vivió en la Peatonal, Florida, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba una de las sucursales insignia del grupo. Cansados de las promesas incumplidas y ante la inminente amenaza del vaciamiento total de las tiendas, los trabajadores decidieron ocupar pacíficamente las instalaciones y montar un acampe permanente en las veredas. La postal era tan impactante como dolorosa. Sobre la misma peatonal donde durante décadas los turistas y porteños se agolpaban para ver las ofertas de televisores y comprar en cuotas. Ahora se levantaban carpas, banderas de protesta y ollas populares. Vendedores con años de trayectoria en el salón, cajeros y personal administrativo compartían platos de comida donados por vecinos y comerciantes de la zona, pasando las frías noches de invierno sobre el cemento para evitar que la administración vaciara los pocos activos que aún quedaban en el interior de los locales. Esta misma escena se multiplicó con fuerza federal en todo el país. En las grandes capitales del interior, como Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, las persianas bajadas de Garbarino fueron empapeladas con carteles escritos a mano por los propios empleados y sus familias. Garbarino no paga sueldos. Queremos trabajar y cobrar. Rosales, da la cara. La ciudadanía, que históricamente había sido clienta fiel de la marca, miraba con estupor y empatía como aquellos mismos vendedores que alguna vez
los habían asesorado para comprar la heladera o el equipo de música de su casa, hoy se encontraban mendigando un plato de comida o vendiendo rifas en la puerta de sus lugares de trabajo para poder pagar el alquiler o alimentar a sus hijos. Pero quizás el frente más duro y angustiante de esta batalla por la supervivencia se libró en el extremo sur del país, en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Allí, en la planta industrial de Tecnosur, los operarios mecánicos y técnicos metalúrgicos decidieron tomar la fábrica para resguardo de los puestos de trabajo y de la maquinaria pesada. En la fría Patagonia, donde las distancias y las condiciones climáticas amplifican cualquier crisis social, cientos de familias dependían exclusivamente de esa línea de montaje. Los trabajadores acamparon dentro de los galpones industriales, encendiendo fogatas en el exterior para combatir el viento helado y vigilando día y noche que los dueños no retiraran los insumos tecnológicos ni las herramientas de ensamblaje. La tensión con las fuerzas de seguridad y la incertidumbre laboral se convirtieron en el pan de cada día para una comunidad que había confiado su destino al desarrollo del régimen de promoción industrial fueguino. El impacto psicológico sobre los trabajadores fue devastador. Hombres de 50 años que habían entrado a la empresa en su juventud durante el auge de los años 90 y que no conocían otro oficio que el comercio minorista de electrodomésticos, se encontraron de pronto en una situación de marginalidad laboral extrema, enfrentando un mercado de trabajo recesivo que no ofrecía oportunidades para su franja etaria. Casos de depresión profunda, crisis matrimoniales y remates de bienes personales se volvieron moneda corriente en las asambleas de trabajadores. La fractura social ya era irreparable. El capital de lealtad humana que José Garbarino había cultivado desde la fundación de su primera tienda en la calle Uruguay había sido dilapidado por completo por una gestión que trató a sus laburantes como simples variables de ajuste contable en una planilla de liquidación. Para la opinión pública argentina, estas imágenes marcaron el verdadero final del imperio. Más allá de lo que dijeran los balances bursátiles o las complejas negociaciones en los tribunales comerciales, ver a los trabajadores acampando en la calle y las persianas clausuradas por protestas sindicales certificó la defunción espiritual de Garbarino. El escudo rojo y blanco había dejado de ser un símbolo de confort y modernidad para convertirse en el emblema del desamparo laboral y del colapso corporativo más dramático de la historia del retail moderno en la Argentina. La suerte estaba echada en las calles. El próximo y definitivo capítulo de esta tragedia se escribiría inevitablemente en los estrados de la justicia en lo comercial. Con los locales clausurados por protestas gremiales, los acampes multiplicándose en las peatonales del país y las cajas registradoras completamente inmóviles, el conflicto de Garbarino se trasladó de las veredas y las líneas de montaje a los estrados de la justicia en lo comercial de la ciudad de Buenos Aires. Para la segunda mitad del año 2021 y los inicios de 2022, el escenario jurídico del gigante del retail era un verdadero campo de batalla donde confluían cientos de reclamos impagos, presiones bancarias exacerbadas y la desesperación de miles de familias por salvaguardar sus derechos laborales. En el derecho comercial argentino, existe una diferencia estructural fundamental entre dos figuras legales que la opinión pública suele confundir con facilidad: el concurso preventivo y la quiebra decretada. El concurso preventivo es una herramienta judicial de salvataje que le permite a una empresa en estado de cesación de pagos proteger sus activos temporalmente mientras convoca a sus acreedores, bancos, proveedores, fisco y trabajadores, para renegociar las deudas, proponer quitas, establecer nuevos plazos de pago y evitar la desaparición definitiva de la firma. La quiebra, por el contrario, representa la muerte comercial del sujeto económico. Implica el desapoderamiento total de la administración, la clausura legal del negocio y la liquidación y remate de todos sus bienes para repartir el producido entre los acreedores según un orden de privilegios establecido por la ley. Atrapada en un callejón sin salida, la conducción del Grupo Prola y de Carlos Rosales intentó reiteradamente utilizar el paraguas del concurso preventivo para frenar la avalancha de ejecuciones judiciales e impedir el remate inminente de los activos operacionales
del holding y de sus firmas satélites, como Compumundo y la planta Tecnosur en Tierra del Fuego. La empresa argumentaba en los tribunales que la viabilidad del negocio aún era rescatable si se le otorgaba el tiempo suficiente para reestructurar un pasivo multimillonario que seguía agigantándose con el paso de los meses. Sin embargo, en la práctica real del mercado y en la dinámica cotidiana de las calles, la suerte operativa del imperio ya estaba echada. Mientras en los juzgados comerciales se libraban interminables batallas procedimentales y se apilaban las presentaciones técnicas de los abogados, en el mundo físico se estaba ejecutando el desmantelamiento sistemático y definitivo de la que alguna vez había sido la red de sucursales minoristas más poderosa y admirable de la Argentina. El primer golpe fatal a la estructura del retail tradicional provino del sector inmobiliario. Como habíamos analizado en las etapas de gloria y expansión federal de la empresa, el modelo de ladrillo y mortero de Garbarino descansaba sobre el alquiler de gigantescas superficies de exhibición ubicadas en las esquinas más costosas y estratégicas del país: la Peatonal Florida, la Avenida Santa Fe y la Avenida Cabildo en Buenos Aires, las concurridas peatonales comerciales de Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, y los locales primordiales en los pasillos de los principales shoppings del territorio nacional. Al acumularse más de un año de cánones locativos impagos, los propietarios de esos inmuebles, tanto inversores privados como grandes grupos desarrolladores de centros comerciales, comenzaron a ejecutar las cláusulas de desalojo por falta de pago. El proceso de desocupación y desarme de aquellas míticas tiendas fue una postal desgarradora que presenciaron en silencio los peatones de las grandes ciudades argentinas. Una tras otra, las sucursales históricas fueron siendo vaciadas. Camiones de flete contratados por las administraciones judiciales o por los propios dueños de los locales se llevaban en medio de la noche las estanterías metálicas, los mostradores de atención al cliente, el mobiliario de oficina y las escasas unidades de exhibición que aún quedaban acumuladas en los depósitos de fondo. El momento simbólico definitivo de esta caída se concretó cuando cuadrillas de obreros especializados comenzaron a descolgar las inmensas marquesinas rojas y blancas de las fachadas. El nombre Garbarino, aquel apellido familiar que desde 1952 había sido sinónimo de confianza, garantía y progreso popular en el comercio hogareño, fue arrancado sin contemplaciones de las paredes urbanas. Los emblemáticos locales que durante décadas habían exhibido en sus vidrieras el primer televisor blanco y negro, la magia del color, los primeros equipos audiovisuales de cine en casa y la revolución de la informática, quedaban reducidos a galpones de paredes vacías con cables colgando del techo, carteles de «Se alquila» pegados sobre los cristales sucios y persianas metálicas oxidadas, que ya nunca más volverían a levantarse para recibir a las familias el fin de semana. Más allá de los tiempos procesales de una justicia comercial que aún debatía en los escritorios la aprobación de las propuestas concursales y la administración de los pedidos de quiebra promovidos por proveedores impagos, el veredicto de la realidad económica y urbana ya era inapelable. El gigante comercial de la línea blanca no desapareció de la noche a la mañana por un único martillazo judicial en un tribunal porteño. Se desintegró pieza por pieza en el transcurso de meses dolorosos, perdiendo el patrimonio físico de sus tiendas, entregando sus ubicaciones de privilegio a marcas competidoras y perdiendo para siempre su posición hegemónica y su estatus soberano en el ecosistema comercial argentino. El imperio físico había sido desmantelado. Solo quedaba observar el vacío insondable que dejaba en el mercado, la suerte final de su memoria popular y el saldo amargo que heredaba la sociedad. Cuando el polvo de las batallas judiciales empezó a asentarse y las últimas persianas metálicas de los locales rojas y blancas terminaron de bajarse en todo el país, el mapa del comercio minorista en la Argentina quedó profundamente alterado. La desaparición física de Garbarino no solo cerró un capítulo central en la historia del consumo masivo del país, sino que dejó un vacío inmenso de cientos de miles de metros cuadrados de exhibición en las esquinas más estratégicas y codiciadas de la geografía nacional. Sin embargo, en el implacable mundo del retail y la economía urbana,
Ningún espacio vacío permanece desocupado por mucho tiempo. La salida de escena de quien fuera el indiscutido rey de los electrodomésticos aceleró una reconfiguración total del mercado. Los grandes ganadores de esta fractura fueron, en primer lugar, los competidores históricos del comercio tradicional, que habían logrado gestionar con mayor prudencia y cautela sus estructuras de costos fijos durante las sucesivas devaluaciones e inflaciones de las décadas anteriores. Cadenas como Frávega, Cetrogar y Naldo no perdieron un segundo en ocupar el territorio liberado por su viejo rival. En muchas de las principales capitales provinciales, como Córdoba, Mendoza y Tucumán, y en importantes arterias del conurbano bonaerense, estas empresas avanzaron rápidamente sobre los mismos locales vacíos que Garbarino había abandonado meses atrás. Para los peatones argentinos, el cambio estético fue tan visual como contundente. Donde durante más de 2 décadas había brillado el clásico rojo y blanco de Garbarino, los obreros colgaron los nuevos carteles de los competidores, aprovechando las inmensas marquesinas, la iluminación de salón y las estructuras logísticas ya instaladas. Fue un traspaso de dominio silencioso y directo. El público que acostumbraba a hacer su paseo de compras en esa esquina específica simplemente empezó a entrar por las mismas puertas de cristal, pero ahora para ser atendido por el uniforme de otra marca. Pero más allá del avance territorial de las cadenas tradicionales de línea blanca, el gran titular del nuevo ecosistema comercial argentino fue la consolidación absoluta y definitiva del comercio electrónico, liderado de manera aplastante por Mercado Libre. La pandemia, sumada al colapso del mayor distribuidor físico de tecnología del país, terminó por romper los últimos prejuicios que el consumidor de clase media aún tenía sobre la compra digital de bienes de alto valor. La adquisición de un televisor de pantalla plana, una heladera no frost, una computadora portátil o un aire acondicionado dejó de requerir la visita de fin de semana al shopping o el asesoramiento técnico del vendedor de salón a comisión. La confianza que históricamente depositaban las familias en la vitrina de la tienda fue reemplazada, de manera irreversible, por el sistema de calificaciones de usuarios, los envíos gratuitos en 24 horas y la infraestructura de pagos digitales del ecosistema online. ¿Y qué ocurrió con el nombre Garbarino? En la actualidad, para ser históricamente precisos con el registro legal y comercial, la empresa no se encuentra técnicamente extinta de la faz de la tierra, pero ha sufrido la transformación más dramática que puede experimentar una marca. Se convirtió en un revival exclusivamente online, una sombra microscópica de lo que fue su época de esplendor. A través de la adquisición del remanente marcario por parte de nuevos inversores y la reestructuración de algunas unidades comerciales, el nombre sigue existiendo en Internet como un sitio web de comercio electrónico y un marketplace de electrodomésticos. Sin embargo, esa plataforma digital ya no guarda ninguna relación patrimonial, cultural ni logística con la histórica empresa familiar, fundada por José Garbarino en 1952. No existen más sucursales gigantescas en la peatonal Florida ni en Cabildo. No hay una flota propia de camiones rojos recorriendo las rutas federales. La imponente planta industrial Tecnosur en la lejana Tierra del Fuego dejó de ser el corazón de ensamblaje del grupo, y el ejército de más de 4.500 laburantes de salón que le daban vida al negocio se dispersó para siempre en el mercado laboral argentino. Para el ciudadano común, caminar hoy frente a las esquinas y los shoppings donde solían estar las grandes tiendas de Garbarino produce una inevitable sensación de extrañeza y nostalgia urbana. Muchos de esos inmensos salones que no fueron tomados por cadenas de electrodomésticos competidoras terminaron dividiéndose y reinventándose como sucursales de supermercados de proximidad, megatiendas de indumentaria deportiva o locales de cadenas gastronómicas de comida rápida. Lo que quedó del gigante no fue un patrimonio industrial, sino una profunda cicatriz en la memoria del consumidor argentino. El logotipo rojo y blanco, que alguna vez simbolizó el acceso al progreso familiar, al confort moderno y al sueño universal de comprar el primer electrodoméstico propio mediante el milagro de las cuotas sin interés, pasó a ser el testimonio contundente de la fragilidad económica del país. Garbarino sobrevivió en el código binario de una página web, pero en la realidad material del asfalto, las veredas y la vida cotidiana de la Argentina, el imperio del retail
había desaparecido por completo del mapa. La historia del imperio silencioso de Garbarino nos deja una lección que trasciende largamente los pasillos de las facultades de ciencias económicas y los estrados judiciales. Nos demuestra que en la implacable y caótica economía argentina, ningún gigante del comercio es lo suficientemente grande como para ser invulnerable. No se muere de un día para el otro ni por un único error en una mesa de directorio. Un imperio comercial se apaga cuando sus líderes caen en la trampa de la soberanía arrogante, creyendo equivocadamente que el prestigio ganado en el pasado será un escudo eterno contra las transformaciones del futuro. Garbarino intentó sobrevivir aferrándose al peso histórico de sus ladrillos y al viejo ritual de las cuotas sin interés, mientras una revolución digital silenciosa y una macroeconomía despiadada reescribían las reglas del juego. Sin embargo, cuando el clásico cartel rojo y blanco fue descolgado para siempre de las peatonales y los shoppings, lo que se evaporó del mapa urbano no fue solamente una red de 200 sucursales minoristas. Se apagó una parte intrínseca de la vida cotidiana del país. Porque en la Argentina, el retail no es una fría ecuación de transacciones comerciales. Es un reflejo de nuestras ilusiones, un registro vital de nuestro progreso popular y del sacrificio de una clase media que siempre buscó vivir un poco mejor, a pesar de las tormentas. Aquellas góndolas hoy vacías y aquellas persianas oxidadas son el monumento nostálgico a una época donde comprar en cuotas era un pacto de confianza humana, donde el vendedor de salón era un asesor amigo y donde el fin de semana se medía por las vidrieras que mirábamos en familia. Garbarino pervivirá en el código frío de una página web, pero su verdadero legado late en la memoria emotiva de millones de familias que aún recuerdan el exacto momento en que encendieron su primer televisor color, envasado en una caja con el logo rojo y blanco. Si este recorrido por la historia y el colapso del comercio argentino resonó en ustedes, los invitamos a suscribirse al canal para seguir explorando los imperios olvidados de nuestra cultura. Y antes de irse, cuéntenos en los comentarios, ¿cuál fue ese primer electrodoméstico o tecnológico que compraron en un local de Garbarino y en cuántas cuotas lo pagaron? Los leemos.